Creo que está entrando, creo que tiene que ponerlo al revés. Cosas de estas. ¡Ay, que no sé cómo se pone! Creo que hay un botón que pone darle al revés, no se aclara mucho con las redes sociales, o sea que tampoco os preocupéis. Ahora se ve media cara. ¿Estamos? ¿Me escuchas tú, Ana, bien? Sí. Sí, muy bien. Bueno, creo que somos 100 personitas ahora mismo. Yo a ti te regalo una taza mañana, no te preocupes. Pero bueno, esperan. Nada, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que ha sido algo planeado de manera bastante rápida, pero bueno, os voy a presentar a la persona que tenéis ahí delante, que muchos de vosotros estáis aquí sin saber que estáis gracias a ella, porque os podéis haber formado con más gente o no, pero bueno, ¿cómo que hola, Ana? Hola a todos. Básicamente, Ana de Grot es quien es, pero si no lo sabéis, mucho gracias a la ecografía, gracias a ellos, nosotros como organizadores estamos aquí gracias a ella, vosotros como alumnos estáis aquí gracias a ella, y en realidad, aunque os hayáis formado con otras personas en el ámbito de la fisioterapia, es gracias a ella, bueno, y a su compañero Jacinto. Me gustaría recalcar que imaginaros que ahora mismo os ponéis en la situación, yo estoy aquí, de tener que meter una nueva herramienta en la ecografía y tenéis que luchar contra abogados, médicos, incluso compañeros. Pues en su día, hace más de 15 años, a esta personita que tenéis aquí decidió dar un paso y enfrentarse a todo el mundo para que todos hoy aquí podamos estar disfrutando de la ecografía. Así que creo que es de destacar que la ecografía para fisioterapeutas en España es gracias a Ana de Grot y a su compañero Jacinto, que hace unos añitos abrieron un grupo, Move Therapy, con lo que junto a Adrián, Cristina y Alberto forman un grupo estupendo. Así que muy buenas, Ana. Hola. Hola a todos. ¿Estás preparada para las preguntas? Que empezamos Jacinto y yo, ¿eh? Éramos dos, no estaba yo sola. Totalmente. Vamos de él. Sí, jolín. Pero vamos, no sé si hay suerte si se mete por aquí a vernos con los compañeros y podemos invitarlos. Pero bueno, os explico un poquito la dinámica, chicos. Va a ser muy sencilla. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas que quedaron el otro día por resolver del examen. Otras preguntas que nos habéis hecho por el foro de la guía ecográfica que tenemos, y para que luego, pues entre todos, hagáis algunas preguntas, que importante que le deis al botón de abajo para que luego nosotros podamos compartir, ¿vale? Espero el ok. Yo estoy por aquí. Algún día apareceré. Muy buenas, Adrián. Mira, ahí está el otro compañero. Muy bien, pues nada, empezamos con la primera pregunta, que iba relacionada un poco sobre la lesión de la unión miotendinosa en relación con el tenis leg. Entonces, mucha gente preguntaba o que le habían aprendido que el tenis leg estaba entre el gemelo interno y el sóleo. ¿Qué tienes que decirnos? Que se está hablando mucho de esta lesión últimamente. Pues, a ver, el tenis leg como síndrome como tal, ¿no? Es la afectación en la pierna. Lo que pasa que es verdad que la mayoría de afectaciones por roturas por distensión, que son las que se hace el paciente consigo mismo, suelen ser en la unión miotendinosa entre el gastrocnemio interno y el Aquiles. No es tan habitual tener lesiones aisladas de la zona de anclaje del sóleo con el Aquiles, sino si el sóleo se lesiona, suele lesionarse más en las zonas de su septo central o los septos laterales, incluso más el central. Entonces, lo que suele pasar, bueno, y el gastrocnemio externo es raro que se lesione solo. Por lo tanto, lo que puede generar confusión es que cuando hay una lesión muscular y hay una extravasación líquida, es decir, se genera un sangrado, y esa sangre, pues como en muchas ocasiones no puede descender porque no tiene un espacio, lo que hace es se acumula donde puede, y hay un espacio entre el gastrocnemio y el sóleo. Y por lo tanto, muchas veces, cuando vemos ese exceso de líquido entre el gastrocnemio y el sóleo, no significa que la lesión esté afectando a ambos vientres musculares, sino es donde se ha acumulado el líquido. Que eso lo podríamos saber rápidamente. Si el sóleo está afecto, veríais que el epimisio
hay una pérdida de la continuidad del epimisio. Y si el epimisio está intacto, el sóleo no está. Bien, qué maravilla. No sé, espero que te resuelva la pregunta. Qué maravilla. Bueno, a mí me ha quedado bastante clara y espero que a la gente y seguro que también. Sí que siento que tenemos una pregunta que nos suelen hacer bastante y que solemos ver mucho en relación a lo que estamos hablando, y es y nos gustaría saber desde cuándo llevas diciéndolo tú, es si se pueden observar las roturas en el sóleo. Desde hace un tiempo. Realmente las roturas en el sóleo nos ha permitido visualizarlas la resolución de los equipos ecográficos. Es decir, a día de hoy tenemos tan buenas resoluciones que nos permite ver afectaciones musculares de ese vientre muscular que supuestamente hace años pues eran muy complicadas de visualizar. Es verdad que bueno, esto que lo comentamos en el congreso el otro día. Entonces, a lo mejor me repito por si alguien lo vio el congreso. Y es que lo único que a lo mejor hay que cambiar, independientemente de que podamos tener una buena resolución, es el modo de exploración. Porque lo habitual es que nos coloquemos pues, en el eje central. No sé si... A ver. No sé. A ver si se ve. No sé si se va a ver. Yo creo que puedo... A ver si puedo. Creo que también tenemos un vídeo compartido tuyo. ¿Esto se ve? Sí, algo. Prueba a pintar. Vale, a ver. Bueno. Si estamos en la zona del Aquiles, gastrocnemios, esto sería el sóleo. ¿Y el sóleo, lo veis? ¿O no? Sí, podéis ver. ¿Vale? Esto es gastrocnemio interno, gastrocnemio externo, la zona del Aquiles del tabique intermuscular y todo esto es el sóleo. Pues el sóleo normalmente tiene un septo aquí en el centro y habitualmente tiene unos septos en oblicuo, aunque hay muchísima variabilidad anatómica, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros solemos colocar la sonda aquí para hacer el barrido de este septo. Y los septos, por lo general, generan una refracción hacia abajo y además que por el anclaje oblicuo nos puede generar anisotropía alrededor del septo central. Entonces se nos podría pasar por alto algún tipo de lesión. Claro, lo que tenemos que hacer realmente es cambiar la angulación de la sonda y en vez de que el haz incida de esta manera, colocarnos en perpendicular a la dirección de la zona del septo que yo quiero valorar. Es decir, que ya no lo haríamos desde aquí, sino que nos iríamos hacia la zona medial y lateral para poder ver perfectamente el anclaje de las fibras, para que podamos ver esto, que es lo que realmente nos va a determinar si hay una afectación o no. ¿Sí? Creo que claro? Ya está apagado el directo. No, Colín, que se está claro, muchas gracias. Voy a volver a habilitar los comentarios que los había quitado para que la gente pudiese ver bien el dibujo. Muy bien, pues pasamos, no sé si tenéis alguna duda o no, pero vamos pasando de preguntas y lo que podéis hacer abajo en donde creo que tenéis un interrogatorio, ahí podéis dejar las preguntas que luego las vamos contestando, ¿vale? Entonces, bueno, una de las preguntas que formulábamos era sobre el ligamento iliofemoral, la cápsula y el labrum. Y un compañero nos dijo que el ligamento iliofemoral lo distinguió con la cápsula. ¿Se pueden apreciar diferencias en realidad? Sí, además son claras. Es decir, a ver, normalmente lo que hacemos en la exploración coxofemoral es colocamos la sonda más o menos en la parte anterior central de la articulación y a partir de ahí lo habitual es observar la cápsula y solemos movernos un poquito hacia medial para ver el tendón del psoas, que se aprecia con claridad. Pues si en vez de irnos hacia interno lo que hacemos es la exploración hacia externo y generamos un poquito de oblicuidad hacia la parte interna de la ingle o del muslo, mejor dicho, ahí vais a observar que desde la cortical aparece un tejido conectivo bastante grueso. Además, el ligamento iliofemoral es uno de los más gruesos del cuerpo, por lo tanto no
no vais a tener dificultad para encontrarlo. Entonces, cuando os dé la sensación de que la cápsula está muy engrosada, quiere decir que estáis cortando más tejido conectivo que no solo el capsular. Por lo tanto, o bien es ligamento iliofemoral o bien tendón del psoas. Rápida la diferencia. El ligamento vais a ver que tiene una zona de anclaje en la cortical y el tendón del psoas va a pasar por encima de la articulación y no veréis ningún tipo de anclaje ahí a ese nivel. Están pidiendo que saques el ecógrafo ya. Bueno, me queda poco, ¿eh? Porque la verdad que me explico mucho mejor con un ecógrafo en la mano. Muchísimas gracias a todos por el feedback. La verdad es que los mejores sois vosotros. Os lo llevo diciendo desde el primer día que si Tiempo Formación funciona es gracias a que todos nos dais mucho apoyo y que sois vosotros la comunidad la que hace esto posible. Así que muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que era sobre el tendón epitroclear. Nos preguntaban si era posible ver con tanta claridad la afectación del nervio cutáneo medial del antebrazo, ¿o no? Hombre, si tiene un cambio estructural, sí. A ver, con tanta facilidad. Esto es relativo. Va a depender mucho de... Claridad, mejor dicho. Claridad. Sí, si tienes experiencia en hacer un poco de barrido del sistema nervioso superficial, es decir, el sensitivo, sí que se aprecia. Se aprecia porque en el barrido de repente ves que hay un cambio estructural en el nervio. Es decir, se va a engrosar y va a perder así un poquito lo que es el patrón interno fascicular. Entonces sí, se observa. Y lo habitual es que esa zona la encontremos superficial a la epitróclea. Es justo cuando el paciente se toca y dice, es que me duele aquí. Que alguien así y dice, ¡guau! Es que no me puedo ni tocar. Es que no me puedo ni tocar, que solo con el roce ya molesta, es porque hay una afectación neural seguro. Entonces, me pasa que puede estar o no acompañada de un cambio estructural. Vale. Vamos a ver contestar la pregunta del compañero. Nos han hecho una preguntita por aquí, Carlos, que preguntaba si hay correlación entre las lesiones del tenis leg y rotura de Aquiles con la presencia del delgado plantar. ¿Con la presencia o no del delgado plantar? Con la presencia del... No he visto ningún estudio que hagan una correlación de que hayan más o menos lesiones del Aquiles, el tenis leg con o sin delgado plantar. Sabría decir. Pero sí que es verdad que hay algunos autores que achacan esos dolores de Aquiles a una lesión del delgado plantar. Pero bueno, si tenemos un ecógrafo es fácil de averiguar si es el delgado plantar el que está implicado o no. Es simplemente hacer el barrido y comprobarlo. Ahora, para eso tenéis que saber. ¿Sabéis cómo se ve el delgado plantar? Luego os lo explico rápido. Te van a decir que lo expliques así, que ves sacando la libreta ya. Sí, es súper fácil, realmente. Si tenéis que hacer un corte longitudinal de la unión miotendinosa del gastrocnemio interno y del Aquiles, que es de las que más se utilizan. Voy quitando los comentarios por si vas a dibujar, así van a poder ver. Puedo dibujar. Se ve, ¿no? Sí. Vale. Pues si tenemos, tenemos la unión miotendinosa del gastrocnemio con el tendón de Aquiles aquí y el sodio, ¿no? Y aquí en condiciones normales lo que veríais son dos líneas. ¿Vale? Si haciendo el barrido veis 3, es que estáis sobre el tendón del delgado plantar. Entonces es tan simple como hacer el corte longitudinal, hacemos un barrido y cuando aparezcan las 3 líneas, ahí cortáis en transversal, cambiáis el corte, cortáis en transversal y hacéis un barrido hacia distal para ver la continuidad con el tendón de Aquiles. Entonces sabréis exactamente la parte del delgado plantar que corresponde dentro del tendón de Aquiles. Sabréis si forma parte de él, si no, si se inserta de forma independiente, si no. Bien, seguro que ha quedado resumida. Bueno, vamos a la siguiente, así vamos quitando las preguntas del examen.
Había una pregunta que iba relacionada sobre la del hematoma encapsulado. Pero vamos, nos preguntan cómo podemos diferenciar un hematoma agudo o crónico. Vale. Para poder diferenciar un hematoma agudo o crónico, lo que tenéis que hacer fundamentalmente es fijaros en las paredes. Si las paredes son muy finitas, son finas, son lineales, es decir, que el hematoma es regular, que el interior es anecoico, es negro, y hacéis algún tipo de maniobra de compresión con la sonda y veis que se puede dispersar con cierta facilidad, probablemente estéis ante un hematoma agudo. Sin embargo, si las paredes están engrosadas, son irregulares, muy blanquecinas, muy hiperecoicas, y en algún momento veis como que hay algún eco en el interior del hematoma, es decir, hay como textura dentro, ya no es tan negro, sino es más grisáceo o empieza a tener algunas zonas blancas, ya nos está delimitando como signos de cronicidad. Muy bien. Vale, pues de paso la última pregunta del examen que nos han formulado, ¿vale? Que va relacionada sobre la pregunta del tendón rotuliano y el paratendón. Muchos creen que paratendón solo tenía el tendón de Aquiles. Entonces nos preguntan si es que el tendón rotuliano también lo tiene. Sí, yo pensaba lo mismo hasta que hice mi tesis doctoral sobre el tendón rotuliano. Entonces averigüé que el tendón rotuliano también tenía paratendón. Son muchos los autores que hablan del paratendón, del tendón rotuliano, aunque es complicado ver lo que es en anatomía descriptiva ese paratendón como tal. Es decir, se habla mucho de las capas de tejido conectivo que pasan superficial del tendón y del paratendón, que supuestamente es donde más proliferación o más actividad fibroelástica hay. Por lo tanto, sí, el tendón rotuliano también tiene paratendón, no solo el Aquiles. Lo que pasa que probablemente con otro tipo de características distintas al Aquiles. Muy bien, pues espero que a los chicos les haya quedado clara y que bueno, que por lo menos la duda se haya resuelto. Vale, bueno, vamos primero con unas preguntas que nos han hecho en el foro de la guía ecográfica de formación-app.com para quien quiera tener acceso a un montón de vídeos, imágenes, protocolos y un foro, ¿vale? Entonces, un compañero que ha venido a bastantes formaciones nos pregunta si podrías explicar la diferencia entre angiogénesis por reparación y neovascularización. Sí. En esto suele haber bastante confusión. Digamos que la angiogénesis por neovascularización se produce en procesos crónicos y es por un fallo en la reparación. Es decir, veréis que cuando hablamos de neovasos, hablamos de vasos no funcionales. Son vasos que tienen un Doppler muy, muy tenue. Sin embargo, cuando hablamos de angiogénesis por reparación, observaréis que se pueden dar en casos agudos, pero en algunos casos también un poquito más crónicos puede ser que como hay un efecto llamada a la reparación, los vasos periféricos empiecen a intentar mandar sangre. Veréis que esos vasos son como más potentes, o sea, el Doppler es bastante más potente. Entonces es un proceso reparativo, o por lo menos de intento de reparación. Sin embargo, los neovasos son anómalos. Bueno, supongo que en relación a lo que nos cuentas, pregunta también si en qué momento del proceso de reparación tisular debería desaparecer la angiogénesis por reparación en condiciones normales. ¿De qué tejido hablamos? Buena pregunta. Si está por aquí, claro. Compañero Manuel, podrías preguntar. Si no, bueno. A ver, puedo dar una generalidad. Normalmente la angiogénesis por reparación va a ser un efecto llamada por esa inflamación inicial que haya. Entonces, si ponéis el Doppler siempre que hagáis una ecografía en procesos agudos, observaréis que cuando pasan unos días
empieza a aparecer como vasos que, si hacéis la comparativa con el lado contralateral, no hay, o la misma cantidad, no son igual de grandes. Eso puede ocurrir. Entonces, lo habitual es que empiezan a desaparecer cuando el tejido se repara. Eso es lo normal. Es decir, es como no sé, como a veces lo digo en clase, como las plantas estas enredaderas, ¿sabes?, que suben por las paredes. Pues es algo así, como que detectan que hay una inflamación, entonces un proceso reparativo van tiene como efecto llamada a esos vasos que para aumentar la oxigenación y la nutrición de la zona, y luego cuando la zona se repara, poco a poco desaparecen. No es que desaparezcan como tal, pero dejan de irrigar. Vale, bueno, pues claro, la chica que está viendo el directo dice: yo pensaba que Neo era de nuevos, y se ríe. Neo era de nuevos, no, Neo es de malos. Vale. Vamos con bueno, y Antonio decía que suponía que la pregunta era sobre tendones, porque estaba. Así que sí, puede ser que la pregunta del compañero sobre los tendones, pero bueno, ya creo que ha quedado clara la contestación y cómo se puede visualizar de una manera. Claro, es que en los tendones ahí sí que hay que mirar porque tenéis que intentar hacer la diferenciación entre la angiogénesis por reparación y neovascularización, que no es lo mismo. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Están haciendo preguntas algunos compañeros, pero bueno. Bueno, preguntan la visualización de los ligamentos cruzados, si siempre son visibles o depende de la capacidad ecogénica de la persona. Depende de la resonancia de la persona, depende de la resolución de vuestro equipo y depende de que sepáis hacer la exploración, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Pues lo que hablábamos antes con el solio, que con el avance de la tecnología que tenemos ahora, pues somos capaces de ya no solo ver una sombra, que es lo que antes se veía, siempre se nos ha dicho, bueno, pues podemos ver el tercio medio distal de un cruzado. Bueno, intuíamos porque estábamos viendo una sombra, pero a día de hoy podemos observar el patrón fibrilar interno, tanto del anterior como del posterior, e incluso, si me apuras, un poquito más de la mitad hacia arriba. Depende del caso, y va a depender también de la morfología de la ecogenicidad también. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que lo habitual es que en los cruzados tengáis que hacer la valoración por tramos, porque cuando estéis perpendicular a un tramo vais a tener anisotropía de otro. Entonces es complicado poder, en un solo corte, poder valorar o visualizar todas las fibras del cruzado. Muy bien, qué maravilla. Chicos, hay algunos que estáis poniendo preguntas. Los comentarios están siguiendo bastante y nos va a costar bastante encontrarlos. Entonces, abajo en la de comentarios creo que tenéis una sección así como dos cartitas y una interrogación. Si podéis hacer la pregunta ahí, a nosotros nos va a parecer más fácil para poder compartirla luego con los demás, ¿vale? Bueno, mira, ahora que justo estamos ahí en esa zona, preguntan qué signos encontraríamos de afectación en la grasa de Cajer o Jofa. ¿Qué signos de afectación? Encontraríamos de afectación. Varios, podemos tener varios. Uno de los que nosotros nos encontramos como más habitual es que la grasa esté como difusa blanquecina, muy homogénea. Tener en cuenta que en la ecografía prácticamente casi todas las estructuras suelen ser, en estado de patología, suelen ser heterogéneas, pero con la grasa no. Con la grasa nos pasa todo lo contrario. El estado de normalidad de la grasa es heterogénea. Por lo tanto, cuando la grasa tienda a homogeneizarse, sospechar del problema. Y da igual que sea grasa del tejido celular subcutáneo o de la grasa de Jofa o de Cajer o la que queráis. Entonces, sí que la que más solemos ver es que se homogeneiza. Y si eso ocurre, no estaría nunca de más ir a echar un vistacito al sistema vascular, si eso pasara.
Muy bien. Muy bien. Vale, a ver si voy pinchando, me van apareciendo las preguntas, que no han cogido la zona esa, pero si no, sigo pasando a preguntas que tenemos por aquí. Podéis ir haciendo preguntas que podemos relacionar, ir haciendo alguna, no se nos va a alargar mucho el directo, pero bueno, podemos ir contestando. Que yo me han hecho, pero como no las veo... Claro, es que van pasando, a ver si creo que Miguel había hecho una así, mira, a ver, el contenido hemático. ¿Qué información fisiológica ocurre en los casos agudos o crónicos? Bueno, es que... ¿Del contenido hemático? Pues porque en estados agudos, normalmente, lo que vais a ver es lo que es la sangre en sí. Es decir, cuando nosotros con el médico hacemos una evacuación del hematoma, es decir, nosotros le ecoguiamos y él extrae el hematoma, cuando es un estado agudo, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes del tenis leg, lo que se saca es la sangre, es sangre. Sin embargo, a medida que van pasando las semanas, como ese tipo de lesión se necesitan varias evacuaciones, es raro que solo hagas una, normalmente son 2 o 3, bueno, o 3 o 4, dependiendo de cómo se porte el paciente y dependiendo de lo que haya sangrado. A medida que se van haciendo las evacuaciones, ya no es ese color rojizo, suele ser un color más anacarado, más transparente, más plasmático. Entonces sí que hay diferencias. Cuanto más se cronifica, vais a ver que lo que se evacúa es más plasma que hematíes en sí. Vale, muy bien. Están haciendo alguna pregunta sobre invasiva, pero siento, chicos, vamos a contestar cosas de ecografía, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda de eco, estamos encantados. Bueno, aquí justo deja otra preguntita que dice: ¿podemos llegar a ver afectación del fibrocartílago triangular? Sí, además que, mirad, los fibrocartílagos en general, en este caso, cuando se le llama ligamento triangular porque es como un complejo, ¿vale? Ligamentoso y fibrocartilaginoso, la zona más profunda. Entonces, siempre que estéis haciendo una valoración de un fibrocartílago, tener en cuenta que las condiciones normales es que tenga densidad. Por lo tanto, si empieza a ser heterogéneo, pierde cocanicidad, y en las pruebas dinámicas, que son fundamentales, son las más importantes, es la que nos va a decir si dentro de esa lesión la zona está adaptada o no, si está cumpliendo su función o no. Por ejemplo, en el ligamento triangular, observaréis que en la maniobra dinámica, si está bien, hará de contención, y si no, veréis que se abre en exceso esa zona articular, que no tiene consistencia el tejido. Vamos, bueno, cogiendo unas frases que nos has dicho tú muchas veces, que la mejor manera de poder ver patología es aprender a ver normalidad. Con lo que cualquier cosa que salga de la normalidad os llamará la atención. Ahora sí, si me lo recordáis, luego os pongo una foto del ligamento triangular que compartimos el otro día. Nosotros eso lo defendemos a muerte, ¿eh? Para todos los que trabajéis con la ECO y para los que os hayáis formado con nosotros, sabréis que lo más importante es la normalidad. Porque si no os empapáis mucho de la normalidad, es muy complejo que podáis observar la patología, sobre todo la patología sutil, o incluso a veces no tan sutil. Creo que hubo en los comentarios de estos días, había un compañero que preguntaba en una de las preguntas del examen que pusisteis, que claro, que le resultaba muy difícil poder saber si había una exóstosis ósea en la fosa olecraniana. Entonces, claro, para saber que eso no es normal, hay que saber que la fosa olecraniana es así. Vamos. A ver, qué difícil es esto. Prefiero dibujarlo. Voy quitando los comentarios, chicos, para que podáis verlo. A ver, si tenemos la fosa, ¿vale? Y aquí estaría, y aquí el bíceps, esto sería el olecrano y esto es la fosa olecraniana. Si
En condiciones normales tiene esta concavidad y de repente vemos un hueso así, pues evidentemente esto no es normal. Pero claro, para poder observar esto, que en algunos, bueno, en algunos no, en todos los casos, es el motivo por el cual el paciente no puede extender del todo, es porque el olecrano, cuando entra en la fosa olecraniana, choca con el hueso. Claro, tenemos ahí una limitación y cuando hacemos la valoración tenemos que saber que las fosas deben de estar totalmente limpias. Si no están limpias, evidentemente pues hay un problema, pero claro, para eso necesitamos saber cómo es la normalidad de la fosa para poder detectarlo rápidamente. Bien, nada, chicos, aprender normalidad todo lo posible. Nos pregunta, llamando a la fisioterapia, a ver, ¿me podrías decir qué puntos de referencia podría tener para comenzar el estudio de abductores e isquiotibiales? ¿De los dos? De aductores, lo más fácil es localizar el septo del aductor largo. Es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros como fisioterapeutas estamos hartos de palparlo. Entonces, cuando hacéis la palpación de los aductores que notáis como una banda tensa, que siempre le decimos al paciente, ¡guau, qué cargado estás! Vale, pues eso que estáis haciendo saltar es el septo del aductor largo. Esa es la mejor zona para comenzar la exploración, porque digamos que es la referencia. Entonces, como es un vientre muscular, siempre comenzaremos por un corte transversal. Colocamos la sonda ahí y a partir de ahí empezamos el barrido. Ten en cuenta que que necesitas poder profundizar para poder ver el aductor corto profundo al aductor largo y el aductor mayor profundo al aductor corto. Así que habrá que poner el convex virtual que nos gusta tanto para poder ver los tres aductores. Y para los isquiosurales, nosotros no cogemos referencias que puedan ser distintas en unos pacientes y en otros. Es decir, todo lo que sea tejido conectivo neural no lo cogemos como la referencia. Entonces, es mucho más fiable coger las zonas de origen e inserción. En este caso, como No, perdón, que creo que en el primer directo que hiciste tú en tu canal explicabas todos los isquiosurales, desde el origen hasta su inserción y toda la dinámica. Pues puede ser. Pues chicos, ya sabéis, canal de YouTube. Ana de Brod. Bueno, me han comentado que lo expliqué ahí, no lo recuerdo porque he hecho tantas cosas que ya no me acuerdo de lo que hago en cada sitio. Pero bueno, que lo que podéis hacer, lo más fiable es que como en la zona de origen tienen un origen común, pues lo que hacéis es vais a la zona de inserción. Sabemos que en la parte externa tendremos el tendón del bíceps femoral, así que a partir de ahí aparecerán el tendón del bíceps y la cabeza corta o la ya muscular. Y si os vais a la parte más interna, el semitendinoso superficial y el semimembranoso más músculo en la parte profunda. A partir de ahí, barrido hacia craneal, porque es lo más fiable que hay y lo más rápido. Aunque parezca lento, es mucho más rápido para poder situarse y hacer un buen barrido de cada una de las estructuras de los isquiosurales. Muy bien, creo que se llama Carlota, pero haber resuelto la duda. Compañero de cerquita, de Elche, nos pregunta si puede ser que en una ecografía normal muscular no veamos lesión, pero al realizar una dinámica sí. Una ecodinámica. Puede ser que al hacer el barrido no veamos lesión. Barrido no. Al hacer una eco normal de un músculo no veamos una afectación, pero cuando realizamos una ecodinámica sí. Me preocupa que lo que esté viendo es que cuando hace la ecodinámica, tener en cuenta que el vientre muscular se vuelve anisotrópico, porque cambia la dirección, la disposición de las fibras. Esperad, que se me ha caído algo. Un segundo, he tenido un problema técnico. Esperamos. Se me ha caído por aquí. No vayáis, chicos. Recordad, por favor, ir haciendo las preguntas en la sección de abajo
para que podamos verlas y compartirlas, que creo que nadie la ha usado. Ya estoy. Sí, que cuando hacemos la contracción muscular, tener en cuenta que el vientre muscular se vuelve anisotrópico. Entonces, si está lesionado, debe de poder verse. Ahora, ¿qué ocurre? Que es posible que tengáis que cambiar la perpendicularidad de la sonda. Puede ser que estéis haciendo así un barrido, así, a ver, así, que estéis haciendo un barrido, ¿vale? Entonces, al hacer el barrido en esta disposición, es posible de que no veáis la lesión, pero si empezáis a hacer cambios de dirección de lado, puede ser que sí que lo veréis. Es raro que no se vea en una eco estática si estás haciendo todos los cortes posibles. Porque claro, que el tejido el tejido conectivo a nivel estructural esté bien en una eco normal y que cuando se haga la dinámica aparezca la lesión, me hace pensar que a lo mejor la persona que lo está valorando puede estar confundiendo lo que es esa anisotropía que se genera durante la contracción con la lesión. Es decir, que el cambio estructural se tiene que ver. Solo es una cuestión de hacer un barrido e ir cambiando la perpendicularidad de la sonda. Ahora, también cuidado con la presión. Otra cosa es que si estamos haciendo la dinámica aparezca líquido, que antes no estábamos viendo, entonces sí. Pero si no, no sé. Bueno, la persona que lo haya preguntado, que no sé quién es, que haga la prueba. Que haga la prueba a ver si cambiando la disposición de la sonda y generando menos presión, o sea, haciendo como presiones intermitentes, le cambia la imagen. Vale, de acuerdo. Vale, chicos, no sabía que no sabía lo de la posibilidad, así que miraremos las preguntas por aquí, como podamos. Bueno, nos preguntan, bueno, si dice Alfredo que por eso la importancia de la ubicuidad de la sonda, totalmente de acuerdo. Y bueno, preguntan exploración, hago una pregunta, exploración con eco del SLAP y sus grados. Tomás. A ver, es lo que os comentaba antes, es que ahora tenemos tan buena resolución de los equipos que podemos ver prácticamente casi todo el rodete, casi entero. Podemos ver parte superior, anterior, posterior e inferior. Con lo cual, las lesiones de SLAP se pueden ver casi todas, o por no decirte todas, porque también van acompañadas de otro tipo de imagen, no solo la lesión del rodete. Es decir, si estuviese en un estadio crónico, que hace mucho tiempo que tiene la lesión, pues puedes decir, bueno, pero normalmente acompañan de hipertrofia de la sinovial, incluso hipertrofia de la cápsula en algunas ocasiones. Las pruebas dinámicas se ven clarísimamente. Entonces es simplemente que le hagáis los test funcionales, porque recordar que nosotros, bueno, pues no, aunque trabajemos con la eco, no dejamos de hacer los test funcionales, aunque en mi caso pues normalmente los incorporo directamente para no perder tanto tiempo, pero podéis valorar casi todo el rodete. Hay una pequeña parte que nos perdemos por el acromio, pero podemos valorar gran parte de él. Entonces, sí, se pueden valorar. Vale, bueno, pregunta, un compañero podólogo. Luego pasaremos nosotros unas recomendaciones, pero dice, ¿qué ecógrafo recomienda para la evaluación del miembro inferior? Y sobre todo para intervencionismo acogiado, claro. Es que... complicado. Sí, porque, mira, va a depender mucho de realmente la función que haga ese podólogo. Si es para intervencionismo acogiado, pero en cuestión de infiltraciones, evacuaciones o incluso cirugías ecoguiadas, es mucho mejor que las estructuras contrasten mucho entre ellas. Os he comentado algunas veces que para los fisioterapeutas es más importante que se observe todo el patrón fibrilar interno de la estructura que contrasten. Pero por eso siempre os digo que va a depender mucho de nuestras necesidades. Entonces, si este podólogo va a trabajar la estructura, pues probablemente también necesite
necesite resolución en cuanto a textura interna del tejido para poder determinar el grado. Si es para hacer infiltraciones y evacuaciones y cirugías, pues probablemente no le resulte necesario, pero sí que debe de poder profundizar bastante. ¿Por qué? Porque en toda la parte posterior de la pierna, lo que es la musculatura flexora profunda, incluso en la parte posterior del tobillo, de todo el receso posterior, y se necesita resolución profunda para poder observarlo y valorarlo. Muy bien. Vamos a hacer algunas preguntitas más, pero no se nos va a alargar mucho. Vamos a hacer 2 o 3 preguntitas más. Como preguntan que me voy a iniciar en la ecografía, ¿qué curso me recomiendas como primer contacto? Déjame que conteste yo, que es el curso esencial para fisioterapeutas de ecografía. En este caso, el grupo Move Therapy, que es donde Ana, Jacinto, Alberto, Adrián, Cristina forman todo el equipo. Es un curso de 30 horas. Ahora bien, con tiempo de... Me voy a vender como nadie. Pero con tiempo de formación somos los únicos, y repito, únicos, que os va a dar acceso a una plataforma con más de 100 vídeos de exploraciones, imágenes ecográficas, protocolos, etc. Hecha la vendida, sigo con las preguntas. Paco Sevilla, se nota que ya ha hecho el curso de dinámica, dice, pero en una ecoestática, por ejemplo, la hernia muscular puede no verse, ¿no? Saldrían de dinámica sobre todo. ¿Cómo? En una ecostática la hernia muscular podría no verse, solo saldría en dinámica. Sobre todo. Habitualmente sí. Es que, claro, va a depender mucho del tipo de hernia. Habitualmente se pueden ver en contracción, pero en relajación, si no hacéis presión con la sonda, es posible que también la observéis. Lo que tenéis que hacer siempre es mirar el tejido conectivo que hay por debajo del tejido celular subcutáneo, que va a ser el que os va a determinar si hay o no, porque veréis que de repente hay una pérdida de la continuidad, y ahí es donde se va a generar la hernia muscular. Entonces, cuando se sospecha de hernia muscular, siempre se hacen las dos tipos. O sea, se hace el barrido normal, con el paciente en relajación, y luego se le piden contracciones intermitentes para ver cómo se comporta. Bueno, vamos a hacer 2 últimas preguntas, chicos, así que vamos con la penúltima. Que no sé si os dais cuenta, pero llevamos 45 minutos y la verdad es que siempre escuchar a Ana, el tiempo vuela, no nos damos cuenta. Pero bueno, si descansáis, que seguro que tenéis que hacer cositas, y el café ya queda poco. ¿Ecografía en cadera tipo CAM o Pincer, o preferimos seguir recurriendo a test funcionales y IRM? A mí me lo preguntan. ¿Ecografía? Claro, sí. Aprovechar las preguntas. Claro, ecografía funcional. Es decir, seguimos haciendo los test siempre porque, mirad, tener en cuenta que al final cada tejido se representa en general, ¿vale? Estoy hablando de generalidades, luego hay excepciones, pero cada tejido tiene una sintomatología. Entonces, ¿qué solemos hacer en consulta? Antes de empezar cualquier tipo de exploración, lo que hacemos es una buena anamnesis, lo que nos va a quitar un montón de tiempo para poder averiguar lo que le pasa al paciente. Entonces, dependiendo del tipo de dolor, de dónde lo tenga, de las preguntas que nosotros le hagamos y cómo nos contesten, luego cuando le hagamos la eco vamos a ir directamente. Es decir, una vez estemos haciendo la eco, aparte de los test que la hayáis podido hacer, como os he comentado antes, yo suelo hacer los test funcionales ya directamente cuando le hago la exploración ecográfica, porque para mí es más fiable. Entonces, pues evidentemente las dos cosas, no es una u otra. Son las dos en conjunto, es para los fisios, creo que lo que más fiabilidad y seguridad nos va a dar a la hora de trabajar. Muy bien. Bueno, me están preguntando, dicen, ¿tiene pensado Tempo algún curso por el norte de España? A ver, desde nuestra primera formación es que ha pasado 1 año y 10 días desde que empezamos a dar cursos, con lo que llevamos muy poquito.
Tenemos la base, digamos, más fuerte en Alicante, donde damos casi toda la formación, y alguno en Sevilla, con lo que esperamos en un futuro ir al norte, y si vamos será gracias a vuestro apoyo. Con lo que un poquito de paciencia, porfa, que queremos conoceros a todos, de verdad. Así que vamos con la última pregunta. Vamos a ver si alguno... Claro, pregunta por recomendación de equipos, nada. Dicen que eres la mejor y encima es guapísima. Oye, jo, qué bien. No, la verdad que jo, cuando la gente te dice que, oye, pues que les ayudas y que lo que haces sirve para algo, la verdad que siempre reconforta y yo creo que a todo el mundo le dan más ganas de seguir, porque es como que parece que el trabajo no es en vano, ¿sabes? Sino que tu pasión la estás compartiendo, transmitiendo y vale de algo. Entonces, pues siempre agradecida por vuestro apoyo, la verdad. Exacto. Bueno, veo que nadie se anima con la última, la voy a hacer yo para terminar con una pregunta interesante. Bueno, algunas veces nos han preguntado si se puede realizar una palpación del psoas. A nivel ecográfico, ¿se puede ver? Claro. Hasta luego, chicos. No. Sí, claro que se puede ver. Sí. Podemos ver prácticamente todo su vientre muscular. Normalmente las valoraciones del vientre como tal se hacen desde anterior, ¿vale? Aunque luego, si hablamos de abordajes invasivos, se hará desde posterior o posterolateral. Pero desde anterior se hacen las valoraciones tanto para ver si el vientre ha perdido tono, si tiene una buena contracción, todas las pruebas funcionales, aunque en algunas ocasiones puede ser que si el paciente tiene problemas intestinales o tiene mucho gas, eso puede dificultar un poco la visualización. Es cuestión de colocar la sonda, hacer una presión suave, porque si no el paciente le va a doler, y veréis que poco a poco ese gas se va como dispersando, se va a ir hacia los laterales. Entonces, a medida que nos vaya permitiendo, vamos presionando un poquito más para poder visualizar el psoas. Y no solo se puede ver, sino que lo podemos palpar. Realmente el vientre muscular del psoas se palpa. Es como si me apuras, hay gente que le puedes palpar la parte anterior de la vértebra, la gente que está delgada, que no tiene problemas intestinales. Entonces, ¿cómo no vas a poder palpar el psoas que está incluso algo más superficial? Sí, se puede palpar. Ya os digo que depende mucho de la irritabilidad intestinal que tenga el paciente. Pero sí. Y el ilíaco también. Y podemos ver la unión entre el psoas y el ilíaco. Y podemos ver todo. Tened en cuenta que podemos ver todo lo que esté superficial a una cortical ósea. Por lo tanto, echadle imaginación. Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu pasión por la ecografía y sobre todo por estar ahí siempre para poder ayudar no solo a la gente que va a formarse contigo, sino desde cualquier lado del mundo. Aprenden contigo, aprenden de ti y aprenden de tu pasión. Así que una vez más, muchísimas gracias y esperamos volver a repetirlo pronto con el equipo entero. En un tiempo. Oye, muchas gracias por contar con nosotros, con todo el grupo, que sé que siempre estáis, bueno, pues todo lo que subimos siempre nos ayudáis como a difundirlo, así que estamos desde todo el grupo, pues os agradecemos todo lo que hacéis. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y esperamos vernos pronto. Cualquier cosita os decís. Muchas gracias a todos. Chao.